Un cordial saludo en Cristo Jesús y de María Santísima a todos nuestros hermanos del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Una vez más nos encontramos en este itinerario de este tema del cual hemos venido tratando de Mariología en este quinto espacio para conocer un poco más de Nuestra Señora. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nuestro tema de hoy es María en la tradición apostólica y en los santos padres. Pues bien, tengamos en cuenta e iniciemos con un término que a veces uno podría ver como salido de contexto o quizás retrógrado, y es el término de la tradición. Pues la tradición apostólica no es una colección de cosas, de palabras, como una caja de cosas muertas, es decir, que se queda en el pasado y que solamente sirve como para subyugar a las personas o para obligarlas a algo o como someterlas a hacer algo que no tiene nada tiene que ver con lo actual o con lo contemporáneo, con lo que este tiempo estamos viviendo. Pues en realidad la tradición en la iglesia se tiene como algo muy sagrado, algo que nos abre las puertas al conocimiento de Dios y es un río de vida nueva, es decir, que bebemos de esa tradición porque por ello nuestra fe es apostólica, porque viene de esa tradición de lo que los apóstoles pudieron ver, tocar, oír. Entonces es un río de agua viva, que nos concede conocer y dar amplitud mucho más a nuestro conocimiento tanto intelectual como religioso en la presencia de Dios. Y este río de vida nueva pues viene desde los orígenes, desde Cristo, cuando encontró a sus discípulos y les dio a conocer todo lo que ven, toda la misión que él venía a hacer. Hasta nosotros hoy, pues nos inserta en la historia de Dios con la humanidad, es decir, toda la tradición de la Iglesia, el Antiguo Testamento, la historia de salvación, todo lo que tenemos desde nuestro padre Abraham, no es una obra muerta, porque la Sagrada Escritura es viva, nos hace ubicarnos en el tiempo, nos hace contextualizar nuestra fe, nos hace reavivar nuestra vida espiritual. Pues bien, según los apóstoles, dentro del encuentro de la Santísima Virgen María, pues los discípulos de Jesús perseveraban unánimes en la oración. Y entonces recordemos ese texto que nos hace pensar eh, todo este gran aporte que le da la Santísima Virgen María a las primeras comunidades, a la comunidad primitiva. Dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Eso nos da a entender que los apóstoles estaban en compañía de la Virgen Santísima, que ella los impulsaba, porque ella sabía, en el momento en el que estaba en la cruz, al pie de Jesús, allí ella sabía que su muerte no iba a ser en vano, que su muerte iba a tener esa resurrección de darnos una vida nueva. Entonces, en este cuadro destaca la persona de María, la única a quien se recuerda con su propio nombre, además de los apóstoles. Ella representa un rostro de la iglesia diferente y complementario con respecto al ministerial o jerárquico. Es decir, María ya tiene un puesto dentro de esta comunidad. Los apóstoles la ven a ella como modelo de fe, como modelo de discipulado, como modelo de aquella que hace misión, de aquella que desea que la iglesia siga adelante. Tengamos en cuenta pues que nuestra fe es apostólica, como la veníamos diciendo ahora, y se transmite de generación en generación. Nuestro Señor Jesucristo le viene a decir
a los apóstoles y a sus discípulos en algún momento llegará el día en que desearán estar con el Hijo del Hombre y ya no lo van a estar. Por tanto, nuestra fe es apostólica, porque ellos contemplaron toda esa presencia viva del Hijo de Dios entre nosotros. María, por tanto, es modelo de fe y de obediencia, por eso ella en el orden jerárquico ya tiene un espacio y un puesto dentro de la iglesia primitiva. Con María y junto al Espíritu Santo se sostiene la iglesia, ya que al pie de la cruz ella consolidó el proyecto de Dios. O sea, es decir, ella no se puso a pensar, ella no se puso a renegar, ella no se puso a dudar de lo que iba a suceder en el tiempo, ya no estaba dudando de ello. Se consolidó el proyecto de Dios, porque ella desde que tuvo el encuentro con el ángel, y mucho antes, lógicamente, pues eso no lo cuenta la Sagrada Escritura, pero el ángel hace reconocer, cuando está con el ángel hace reconocer que ella tiene esa disponibilidad de abrir ese proyecto y darlo a conocer y darle un buen término. Darle un buen término es hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en la resurrección no termina ese proyecto, se consolida, pero para darle una amplitud hasta la vida eterna. María se unió a los apóstoles dejando como Abraham sus comodidades para cumplir con la misión encomendada. Eso es una cosa que quizás nosotros nos debemos cuestionar hoy día en nuestro discipulado, en nuestro seguimiento de Jesús, y es que nos deben cuestionar estos dos personajes en la historia de la salvación. Mire que empieza con Abraham, cómo Abraham deja su tierra, Abraham atiende a la solicitud de Dios y se va a andar, a responder a este llamado que le hace el Padre. Y luego, la Virgen Santísima también deja a un lado toda su comodidad y deja toda esa experiencia de vivir de una manera como cualquier mujer para seguir también este llamado de Dios a esta misión que le está encomendando. María nos tiene que ubicar a nosotros y no se trata de que hoy nosotros no vivamos la vida de una manera distinta, que es que nosotros no hagamos parte de que podamos comprar cosas o que podamos vivir bien o que podamos tener una familia. No, no se trata de eso. Pero la Santísima Virgen María en el momento no es de las personas como hoy, que quizás nos la pasamos vitrineando de lugar en lugar, de centro comercial en centro comercial o de tienda en tienda, o buscando dónde aterrizar, dónde cómo ubicar dónde buscarle sentido a nuestra vida. El único sentido para la vida de María es Dios. Y ella no anda buscando dónde puede aterrizar, quién le puede ofrecer amor, quién le puede ofrecer, quién le puede validar sus sentimientos, en qué lugar o en qué momento se siente atraída por algo o por alguien. No, ella sabía que estando allí con José, con su familia, lógicamente, y respondiendo también a este llamado de Dios, pues responde al proyecto. Nosotros, lógicamente, igual. No tenemos por qué tener nuestra mirada en este mundo, las cosas terrenas, donde podamos, donde nos pueden dar como aceptación de algo, ¿no? Podemos seguir trabajando, seguir siendo madres o padres o hermanos o amigos, pero siempre nuestra mirada tiene que pues, estar puesta en la presencia de Dios. La Virgen Santísima, en la presencia de estas primeras comunidades, pues oran junto a ella esperando la fusión del Espíritu. Evocan el papel que desempeñó en la encarnación del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, en la encarnación. El papel de la Virgen en esa fase inicial y el que desempeña ahora en la manifestación de la iglesia en Pentecostés están íntimamente vinculados. Es decir, ella cuando atiende esta visita del ángel, pues acoge la llegada del Espíritu Santo para la encarnación. Y luego se une también a los apóstoles estando allí para recibir esta promesa que viene del mismo Jesús. Jesús les ha hecho la promesa cuando dice, yo tengo que irme, pero vendrá el Espíritu Consolador, aquello que les va a dar entendimiento y sabiduría para poder comprender todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces ella es la que hace ese empalme entre
entre la visita del ángel, la encarnación, y luego la venida del Espíritu Santo para recibir estos dones maravillosos en nuestra vida. Lo que Jesús transmitió a los apóstoles es, por tanto, el principio de la tradición. Eh, todo este, Toda esta predicación de los milagros, de las parábolas, de la sanación de los enfermos, de la cercanía a los pobres, del encuentro con las mujeres, de la defensa por los niños, de sacar adelante pues toda la fe que se estaba como perdiendo en el tiempo, porque ya eran unos pocos los que estaban allí pues al encuentro del templo, en el cumplimiento real de la ley, porque pues estaban todos los fariseos, estaban los escribas, estaban todos aquellos que eran muy cumplidores de la ley, pero del amor como lo hablaba Jesús, pues muy pocos. Entonces, María es presentada como asociada al misterio de Cristo y la iglesia naciente. Ella se compromete para seguir impulsando a los apóstoles. Y para los primeros cristianos, María es modelo de fe, de obediencia, la nueva Eva. La vienen a reconocer, ya vamos a hablar un poco pues de los padres de la iglesia que hacen toda una catequesis, toda una explicación de los evangelios, inspirados por el Espíritu, escriben cualquier cantidad de cartas, de documentos, hablando de la encarnación, hablando de la virginidad, de allí nacen pues algunos dogmas de la Santísima Virgen María, nacen toda la iglesia naciente, toda esa explicación de los evangelios es una cosa bellísima. Ya veremos pues un poco acerca de ello. Los hechos de los apóstoles, entonces se percibe que María es la que los acompaña en todos los ámbitos del momento que están viviendo. Entonces, en la vida comunitaria, en la misión, en el discipulado, en enfrentarse también a esos momentos en los cuales los apóstoles se ven llevados a la cárcel, pues eso no lo cuenta todo la Sagrada Escritura, pero si los apóstoles hablan de María en algunos momentos, es para reconocer que en ella hay un puesto de la cual respetan demasiado y de la cual acogen esas palabras de Jesús estando en la cruz, entregando a ella, a su madre, como madre de la iglesia y como madre de todos nosotros. También en esa tradición apostólica se habla de la Santísima Virgen María en el Apocalipsis. Lógicamente, pues esto del Apocalipsis no es de los Hechos de los Apóstoles, pero el que lo escribe es el evangelista San Juan, que tiene toda esta visión. Entonces, se ve a la Santísima Virgen María como aquella vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 2 estrellas en su cabeza, como protectora de los cristianos y ayudando al triunfo de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dice una mujer vestida de sol, recuerden que el Benedictus, que también está puesto en el Evangelio de San Lucas, pues viene a decir lo siguiente: nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. María recibió este sol que viene de lo alto. Por eso el texto del Apocalipsis, este texto se le atribuye a la Santísima Virgen María para hablar de eso, de que ella acompaña toda esta misión de Cristo Jesús. Y para ir pasando pues a este tema de María, los santos padres de la Iglesia, pues hay que reconocer ciertos elementos muy básicos para lo siguiente. Y es que para determinar un padre de la Iglesia se requiere su antigüedad, la ortodoxia y la santidad de vida. Entonces un padre de la iglesia como San Cirilo de Jerusalén, San Atanasio, todos esos padres de la iglesia que hacen parte del encuentro con los apóstoles, de lo que ellos le escucharon también, los padres de la iglesia no vieron a Jesús, hay que tener en cuenta eso. Ellos trataron fe a los apóstoles. Y tenemos entonces la antigüedad, pues que hayan tratado con los apóstoles, que hayan tenido una cercanía, hayan palpado
por eso se tienen hasta los años 200 o 300 lo que ellos pudieron encontrar allí se tiene como, o sea, todo lo que los padres de la iglesia escribieron en esos momentos es porque tuvieron una cercanía primero con los apóstoles y luego los que iban cerquita allí, o sea, después de los apóstoles también estaba San Pablo, también estaban las comunidades de San Pablo, ya después se iba perdiendo pues como, por así decirlo, esa cadena, ya estaba muy lejos y había muchos elementos que pues no se tomaron como los padres de la iglesia para ubicarlos en lo que hoy tenemos la patrística. La ortodoxia pues es el cuidado con mucho celo toda la organización de los tratados en el momento de lo que se hablaba de los evangelios, de la fe que se tenía. Entonces la ortodoxia es la recta doctrina de cómo se cuidaba lo que el Señor los dejó. Y la santidad de vida, pues eso ya sabemos que es vivir en el amor de Dios a plenitud. Ellos son los que interpretan a los apóstoles, como les dije, y fueron apologistas, es decir, combatieron las herejías en el tiempo, como el arrianismo, como el nestorianismo y otras más herejías que había en el tiempo, aquellos que no creían en el Espíritu Santo, otros que no creían en el Padre, otros que no creían en Jesús, otros que eh, tampoco le daban el valor a la Santísima Virgen María. Entonces, a raíz de esto, hubo también pues, los concilios del momento, el concilio de Éfeso, que fue el que defendió a María, la Madre de Dios, que ya vamos a mirar después de eso, el arrianismo, el concilio de Constantinopla, el concilio de Jerusalén, pues ahí está cómo se defiende la fe. Pero hoy no podemos ser apologistas sin conocer qué es apología y qué es lo que se debe hacer en esos momentos. No podemos nosotros malinterpretar o tergiversar, que uno puede decir que yo me puedo llamar ser apologeta, sin tener conocimiento de ello. Entonces uno se pone a alegar con los demás, se pone a alegar con las personas y en realidad uno tiene que defender la fe con con elementos de base, con elementos fundamentales, intelectuales y espirituales, pero que tengan una calidad de razonamiento, no cualquier cosa que uno vaya a decir allí, eso no es apología. Entonces, los elementos mariológicos de los santos padres podríamos llegar a esos básicamente. Entonces, en María se cumplieron las escrituras, los profetas y la ley. Ellos hacen un estudio de todos los evangelios, de todo el Antiguo Testamento y llegan a esta conclusión, que en María se cumplen las escrituras. Por eso es que los padres de la iglesia ven cómo, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, de San Mateo, cómo unen con los profetas como Isaías, Miqueas, y todos estos elementos que unen el Antiguo con el Nuevo Testamento. La realidad personal de María y la singularidad en la historia de salvación. Entonces, la realidad personal de María, ellos la reconocen como la Madre de Dios y su singularidad en la historia de salvación es que ella es única. Ella es única en todo este proceso del cual Dios ha querido llamar a la humanidad a la salvación eterna, a dejarse conducir por Él, y María es la única de la cual también responde, así como Jesús, y la cual es el enviado del Padre, que cumple a plenitud la ley. La virginidad de María y de la Iglesia, que ya lo veremos pues también en los dogmas. La purificación de la Madre en todos sus ambientes, o sea, la purificación de la Santísima Virgen María no es solamente hablar de su virginidad, digamos física, es también su virginidad de la pureza, de la vida en santidad, en castidad, de su lenguaje, de su trabajo, de su hacer de cada día. María, Madre de Dios, Madre de los discípulos, pues los apóstoles le dejaron este legado a los padres de la iglesia y ellos en sus escritos, que vuelvo y reitero, ningún escrito de hoy se podrá asemejar a los escritos de los padres de la iglesia. Habrá muchos teólogos, habrá muchos hombres y mujeres muy espirituales
pero en realidad ya es, ellos lo que hacen hoy, o lo que hacemos, es también interpretar un poquito, pero la patrística, es decir, los padres de la iglesia. Pero el contenido, si ustedes lo pueden buscar, está en el oficio de lectura de la liturgia de las horas, de todos los días, los tomos son 4, y allí encontrarán día a día un tratado o encontrarán una lectura de un padre de la iglesia. Orígenes, que es un padre de la iglesia pero no es santo, porque busquen por qué no es santo. También está San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Ignacio de Antioquía. Muchos de los padres de la iglesia están allí. La asunción de la Virgen María y María en los relatos apócrifos. Lógicamente ellos hacen todo un estudio de esto para poder tener hoy lo que llamamos los dogmas de la Iglesia. Y la asunción de la Santísima Virgen María la reconocen desde esos momentos para dar a conocer lo siguiente. Y es que si María, siendo el lugar, el sagrario donde estuvo Jesús antes de nacer, es imposible que haya conocido la corrupción. María, lógicamente, conoce la muerte, pero la muerte no la puede tocar, porque ella es la Madre de Dios y resucita, participa de esa resurrección de la iglesia, de esa resurrección prometida por nuestro Señor. Y otro elemento es María y la iglesia, María que cuida, María que acompaña, y la iglesia, la iglesia naciente estaba allí en los apóstoles. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la lectura que hacen los padres de la Iglesia de María pues ella desde el comienzo, perdón, ha sido incluida en la proclamación del querigma. ¿Qué es el querigma? Pues el primer anuncio. El querigma es cuando ella sale después de la anunciación, sin que le digan nada, decía usted, vea, usted tiene que ir a cuidar a Isabel, de eso ya hemos hablado. Pues ella llega a llevar ese primer anuncio a su prima Isabel, y allí en adelante, pues lo que hemos conocido en los evangelios. Ellos confirman la presencia maternal de ella como madre de Israel, de Dios, madre nuestra. Por tanto, ¿por qué madre de Israel? Porque en ella se cumplen las escrituras. Es decir, si ella es la madre de Dios, pues es la madre de todo el pueblo, desde antes y después. Es la madre de Dios, que ya lo veremos más adelante en los dogmas. Es madre nuestra porque Jesús así lo ha designado, y su culto y su devoción se da desde el comienzo de los siglos. ¿Desde dónde empezaría el culto a la Santísima Virgen María? Desde el momento en que llega el ángel y le dice, alégrate. La saluda. En el tiempo a las mujeres no les saludaban. Con este pequeño saludo el ángel ya le está rindiendo culto. Otro elemento es que los padres la ubican en el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia y la relacionan con el misterio trinitario. Eso sería un poco muy elevado, por así decirlo, muy teológico. Está en unos términos pues, muy intelectuales, pero la Virgen Santísima está ubicada en el misterio de Cristo porque ella logra comprender cuál es la misión que está por hacer ahí en adelante. En el misterio de la Iglesia, porque como les decía ahora, ella cuida, protege, acompaña, enseña, nutre a la Iglesia. Y la relacionan con el misterio trinitario porque ella es obediente al Padre, es la esposa del Espíritu y es la madre del Hijo de Dios. Otro elemento es que la tradición de María nos enseña que ella ayuda en la constitución de la Iglesia. ¿Cómo lo hace? Acompañándolos, la Iglesia primitiva, los primeros apóstoles, y ya lo que han venido pues conociendo en los otros espacios de las otras clases que ustedes han tenido, cómo haya entrado en todo lo que es de eclesiología, en neumatología, cómo se relaciona con los evangelios, bueno. María en los Santos Padres, pues a través de la Iglesia, ella es muy viva y no unánime pues en todos sus puntos. Habrá algunas cosas que queden por allí como que usted diga, bueno, ¿por qué algún teólogo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Eh,
lógicamente, porque es que hay veces que podríamos pensar y podríamos decir que es que María está por encima de la iglesia o que la podríamos poner por encima del mismo Jesús, y la cosa tampoco es así. Ella está subordinada a la cristología y a la soteriología, es decir, ella está por debajo de Cristo, por debajo de Jesús. Ella es la santa de los santos, sí, es intercesora por excelencia, y está por debajo de la soteriología porque ella no da la salvación. El que da la salvación es Cristo, pero nuestro camino sí se puede abrir ampliamente en ese conocimiento y en ese encuentro y en esa oración junto a ella. Los padres parten pues de las relaciones de María con Dios, su maternidad virginal y su misión como Madre de Dios se menciona ya en los primeros escritos cristianos. Estos son pequeños elementos que nos pueden servir a nosotros como para que podamos investigar un poco más en los escritos de Mariología dentro de los padres de la iglesia. Ahí les queda como tareita pues ubicarnos un poco, y si ustedes pueden obtener los tomos de la liturgia de las horas, que son 4, allí encontrarán todo un bagaje pues de enseñanza a nivel de Mariología. Esos elementos que vamos a ver acá luego los vamos a desarrollar mucho más ampliamente en los dogmas. Entonces los padres de la iglesia también reconocen en la Santísima Virgen María su maternidad virginal. Se encuentra casi en todos los símbolos a partir del siglo segundo. Confesiones cristológicas que confiesan la maternidad de María y la concepción virginal de Jesús. El papel de María está subordinado al de su Hijo. Los padres, por estar preocupados por la santidad absoluta e impecabilidad de Cristo, dejaron en segundo plano la santidad de María. Pues obviamente, porque no podemos colocar a la Santísima Virgen María por debajo de. Ella es la obediente, sí, pero ella es la que nos enseña a encontrarnos con su Hijo. En los padres no hay discordia sobre la concepción virginal de Jesús. Todos llegan a ese mismo, por unanimidad, por así decirlo, llegan a esa misma idea y a tener ese mismo concepto de que están de acuerdo. Es por la concepción virginal que Cristo puede llamarse Hijo de Israel e Hijo del hombre, como también primogénito del Padre. Pues porque en María no puede haber pecado. Y como María es la mujer obediente, la mujer pura, la mujer la mujer virgen, la mujer separada del pecado, pues Dios tiene que tomar una mujer como ella para separarla y para poder colocar no, dar la encarnación de que Dios se haga hombre para nuestra salvación. Por ella es verdadero hijo de Abraham y por el Padre del que ha sido engendrado desde siempre. Es verdaderamente hijo de Dios, pues fue engendrado sin varón en el seno virginal de María. Esta proposición es un poco complicada pues de entenderla, volvámosla a leer. Por ella es verdadero hijo de Abraham, por su ascendencia, y por el Padre, del que ha sido engendrado desde siempre, es verdadero hijo de Dios, pues fue engendrado sin varón en el seno virginal de María. Esto es un misterio que ni usted ni yo entendemos, pero que dentro de esos regalos bellísimos que nos da Dios, es esto de la encarnación, de la concepción, del nacimiento y de su presencia entre nosotros. Pues bien, que este conocimiento de los santos padres y de los apóstoles de la Santísima Virgen María en la tradición de la Iglesia, y luego lo que hacen los santos padres después de los apóstoles, tengamos ese conocimiento allí, no lo dejemos perder. Si estos hombres creyeron y vieron en la Santísima Virgen María una mujer de respeto, una mujer que ya tenía su puesto dentro de la comunidad, que la veían distinta a las demás por ser la Madre de Dios, pues si ellos asumieron este papel, si ellos atendieron a este llamado, si ellos comprendieron sin que les dijeran que tenían que respetarla, pues mucho más nosotros al encontrarnos con este pequeño predicación, esta pequeña catequesis,
Si tú crees que puedes venerar, respetar, amar a la Santísima Virgen María, conociéndola a ella, estás conociendo, glorificando, adorando y dándole gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.